¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo nos escuche y dónde nos escuche. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. En este día quisiéramos hablar de un tema que es muy importante porque me ha tocado mucho convivir ahora con la gente en su día a día, con el nuevo trabajo que tengo, bueno, con el nuevo puesto que me dieron. Y es que quiero hablar de las pequeñas cosas que Dios da, las pequeñas cosas de la vida donde parece que no resuenan los evangelios. Déjenme explico. Muchos de nosotros podemos haber extrañado que Jesús fuera casado y que lidiara con la esposa o que lidiara con los hijos, que lidiara con las situaciones de la vida diaria, la ausencia de trabajo, etcétera. Y es que extrañamos que no hay como ese encontrarme dentro de los evangelios algo que yo necesito saber acerca de cómo conducirme ante situaciones de la vida cotidiana, como este podcast, de la vida diaria. Parece que no podemos decir que Jesús nunca se casó como para lidiar con una esposa o lidiar con el esposo. No podemos decir que tuvo hijos, no podemos afirmar eso. No hay en los evangelios una manera de haberse comportado ante la suegra, ante el suegro, ante la ausencia de trabajo, ante conflictos laborales. Y entonces vemos el evangelio muy lejano, porque no parece que embona con nuestro día a día, con las cosas que nosotros tenemos que hacer, con las cosas que nosotros tenemos que enfrentar en el día a día. Nos quedamos con una idea un poco de que, bueno, pues eso pasó en su tiempo, ¿no? O sea, en su tiempo no había autos, no había tráfico, no había calor desbordante, no había conflictos de pareja, tal vez sí había, pero al menos él no presentó, no había conflictos con los hijos adolescentes o con los hijos más grandes, no había dispositivos electrónicos, no había manera de saber cómo hubiera lidiado, cómo hubiera tratado y oleado Jesús en los evangelios con estas cosas tan simples. Y eso a veces nos aleja de meter a Dios en la vida diaria porque parece que no hubo un ejemplo. Y el principal error de esto es que queremos ver los evangelios como una receta de vida, ¿sí? Es decir, como una guía de cómo debemos de ser, cómo debemos comportarnos. Y no hay nada más lejano que eso. Los evangelios no es una receta de vida, no es una guía de cómo comportarse ante un hecho u otro, no es una guía acerca de lo que tenemos que hacer o no hacer. Y Jesús a veces lo dejaba muy claro, ¿sí? A veces él hablaba en parábolas, aparte de todo hablaba en parábolas que son como confusas porque podríamos encontrar muchas formas de interpretarlo, de decir. Y en mi día a día, pues la verdad, pues puedo tener conflictos con mi hijo, yo personalmente puedo tener diferencias porque el muchacho está muy pegado a los dispositivos electrónicos o porque el muchacho no estudió como se debe, porque está flojeando. Y entonces me pienso yo, ¿y cómo sería, cómo le hubiera hecho Jesús ante esas cosas? ¿Lo regañaba o no lo regañaba? ¿Les llamaba la atención o no les llamaba la atención? ¿No quieren obedecer en algún sentido los hijos? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Les pega, no les pega? ¿Los amenaza, no los amenaza? Etcétera. O cuando tenemos conflicto en el trabajo, que muchas veces vemos una injusticia laboral y ¿qué hubiera hecho Jesús ante eso? O sea, y no tenemos respuesta y no podemos encontrar una forma de meter a Dios en la vida, ¿sí? Porque no encontramos en los evangelios una referencia ante esas cosas que a veces nos pasan y eso sucede. Y es que hemos creído que el evangelio me dice cómo debo de comportarme. Y está ahí el primer gran error. Los evangelios no están diseñados como una forma de decirte cómo tienes que vivir o qué cosas tienes que hacer ante tales o cuales circunstancias. No, no lo es. No es una guía de comportamiento. No lo es. Jesús no vino a dar guías de comportamiento. Y aquí viene la parte importante. Los evangelios no son una guía de comportamiento. Están diseñados
para ti, para mí. Es decir, no habla de lo que yo tengo que hacer, habla de lo que yo tengo que ser. Y una vez que yo entienda cuál es mi naturaleza, cuál es el sentido, qué implica la fe en mi vida, todo lo demás tendrá una interpretación y todo lo demás tendrá maneras de lograrse y pueden ser distintas según la persona, pero los evangelios hablan sobre nosotros, no sobre lo que debemos de hacer, sino sobre nuestra persona y sobre nuestra naturaleza y sobre nuestros conflictos. Recuerden que los evangelios son la buena nueva, que no es otra cosa, y la Biblia no es otra cosa, que la historia del pueblo de Dios que caminó y la experiencia del pueblo de Dios caminando con Dios. Y tenían caídas y levantadas y crisis y decepciones y alegrías. Y pues nuestra vida también es una buena nueva, también es una especie de revelación. Por lo tanto, los evangelios nos hablan de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Ahí sí, el evangelio se convierte en una referencia para nuestra vida en términos de lo que nosotros somos. Pongo un ejemplo que me ha tocado recientemente ver mucho. Por ejemplo, una parte del evangelio, Jesús una vez llegó con unas correas a azotar a los vendedores que estaban en el patio del templo, ¿sí? Y decía una frase: el celo devora, ¿sí? El celo que devora a Dios por su casa, por la casa de mi padre, ¿sí? El celo de Dios me devora, así decía. Y está hablando no solo del templo de Jerusalén en ese tiempo, está hablando de ti y está hablando de mí. Es decir, está hablando de esas cosas que manchan el templo de Dios que hay en mí y que hay en ti, ¿sí? Vendedores o malos hábitos o permitir el abuso de ciertas personas. Entonces, Jesús toma el látigo y los corre a los vendedores, diciéndolo que es casa de su padre, que no hagan una casa de perdición y de negocios, ¿sí? Y esa imagen poderosa no quiere decir que te vayas a una iglesia y que saques a todos los que venden churros en el atrio de la iglesia o de los que están vendiendo una rifa o cualquier cosa. No se trata de ti, de mí. Es decir, se trata de cómo es, si tú eres el templo de Dios, cómo permites abusos, cómo permites menosprecios, cómo permites humillación. ¿Qué haría Jesús? Entraría latigazos a sacar todo eso que afecta tu vida, que afecta nuestra vida. ¿Cuántas veces me permití yo ser humillado? Me permití yo ser culpabilizado, llenarme de un sentimiento de culpa innecesaria y tonta y pensar que tendría que validarme ante los demás para poder ser alguien valioso, cuando en realidad ser el templo de Dios me hace alguien muy valioso. Entonces, cuando tú logras rescatar tu dignidad porque eres templo de Dios, ¿sí? Seguramente podrás hacer algo muy hermoso con tus hijos. Un gesto de amor maravilloso con tus hijos, que es poner límites. Los límites es una expresión de amor. Pondrás límites a la pareja, pondrás límites a los hijos, pondrás límites a los padres, pondrás límites al jefe, pondrás límites porque tienes que rescatar la dignidad de la casa de tu padre. Entonces, como verán, Jesús no dice, no permitas que tus hijos te digan cosas o te falten al respeto. Lo que Jesús te dice es, tienes que guardar tu dignidad. Tienes que evitar que te lastimen, que te dañen, que te culpabilicen. Tienes que cuidarte incluso de ti mismo, que te victimizas ante los hechos de la vida, ¿sí? Porque te gusta ser víctima o nos gusta ser víctimas para lograr objetivos. Tienes que dignificar la casa de Dios que eres tú. Y los evangelios están llenos
de ese tipo de cosas, porque no es una guía de cómo comportarte, es la manera en que Dios te dice qué es lo que tú eres, a dónde vas, qué tienes, cuál es el sentido de tu caminar. Entonces, cuando uno lee los evangelios, hay que leer lo que me dice a mí, no lo que me dice que le tengo que decir al vecino o al esposo o a la esposa o al hijo o a la hija o a los papás o a los hermanos. No, no está diseñado para que yo eche sermones a aquellos gentes que están allá en mi lado. No, está diseñado para que tú tomes en cuenta, ¿sí?, estos evangelios y que sea tu historia. Entonces, el evangelio está diseñado para que sea una guía de tu persona, de tu naturaleza. Les voy a poner otro ejemplo. Pongan la otra mejilla. Claro que ese no quiere decir que te dejes golpear, manipular y controlar. Recuerden que en el contexto de Jesús, cuando te golpeaban, ¿sí?, si querían golpearte de nuevo, tú ponías la otra mejilla y tenían que hacerlo con el gesto de la mano de la cual estaba diseñada para las cosas santas. Entonces, el poner otra mejilla no es una resignación, no es una actitud pasiva hacia el daño que otra persona te hace, sino es un reto a decir, si ahora me vas a pegar con la mano santa. Entonces es un límite, es decir, confrontas. Si te hacen caminar una distancia, camina el doble. ¿Por qué? Pues porque en tiempo de Jesús a los romanos se les castigaba porque le pidieran cargar a los judíos una distancia extra las cosas que querían que les cargaran, ¿sí? Entonces los castigaban, era un reto. ¿Quieres que cargue una distancia? Te lo voy a cargar el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigado al fin iba a ser ellos, no tú. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesús con estas cosas? Me está diciendo que entre todas las cosas tienes que confrontar, poner límites, salvar tu dignidad. Casi todo el evangelio habla de rescatar la dignidad del ser humano. ¿Sí? Casi todo el evangelio, parábolas que me digan, enseñanzas que me digan, era rescatar. Cuando sanaba paralíticos o cuando curaba leprosos, se acercaba y los tocaba, algo que estaba muy prohibido porque si no iba a quedar, eh, digamos, impuro. Él llegaba y los tocaba. Lo que sanaba no era solamente el milagro de hacerlos caminar, no era solamente el milagro que era restaurar la piel, los tocaba para decirles, tú eres valioso o tú eres valiosa. La hemorroísa la tocó y quedó impuro para los judíos, pero él la tocó porque le quería decir, tú eres digna. Porque la pena de la hemorroísa, de la mujer que tenía regla y que no podía parar, no era no era solamente la enfermedad, era el rechazo. Y el rechazo era fundamental en la tradición judía, ¿sí? Era rechazada ella, los leprosos, todo eso. ¿Y qué hacía Jesús? Tocarlos para decirles, no, no eres rechazado por mí, eres digno, eres digna, ¿sí? No tienes que hacerte la víctima, no tienes que victimizarte para hacerte notar, no tienes que cargar culpa, esa culpa enferma que trastoca tu naturaleza. El evangelio está hecho para que tú entiendas y que yo entienda que la dignidad del ser humano es lo primero. No está hecho para que le eches un discurso a los hijos sobre que tienen que obedecerlos a los papás. Está hecho para que puedas actuar y puedas hacer entender a los hijos, por ejemplo, que no se sienten dignos cuando no se permiten los límites de los papás. Un ejemplo, ¿sí? Si un padre tiene que coexistir con los hijos en casa y les manda que hagan la limpieza de algo o que hagan el arreglo de algo, si estos hijos o hijas no obedecen, fíjense muy bien, lo que están haciendo es mancharse de culpa, de responsabilidad, mancharse de soberbia. Y entonces los padres, ¿sí?, si quieren rescatar la dignidad de los hijos, hay que corregirlos, hay que decirles, lo tienes que hacer, porque la vida así es, porque hay que a veces hacer cosas que uno no quiera. ¿Por qué? Porque si no,
Si uno no aprende eso, entonces se vive muy mal en la vida. Y Jesús lo hizo. Jesús hizo muchas cosas que tal vez no necesitaba hacerlas, pero él lo hacía. Él dormía en la intemperie, él ayudaba, él trabajaba, ¿sí? Él hacía las cosas. Bien pudiera ponerse en su pedestal de hijo de Dios, pero no lo hizo, porque había que entender que la dignidad del hombre y de la mujer se crea en la capacidad de amar, de amarse, rescatar su dignidad y de tener que hacer eso, ¿sí?, que corresponde hacer siempre porque es parte de la responsabilidad. Y entonces otra de las cosas que habla el Evangelio es de tu responsabilidad. Y la responsabilidad no solamente tiene que ver con que hagas alguna cosa o tengas otra, o que si tienes que trabajar, trabajes, si tienes que ser hijo, tienes que ser hijo. Aparte de eso, la responsabilidad tiene que ver, además, con algo mucho más profundo, que es no puedes, no puedes, no debemos y no podemos responsabilizar a otros y a otras de mis emociones, de mis sentimientos, de mis actitudes o de mis acciones. No puedo responsabilizar a alguien más, jamás puedo responsabilizar a alguien más porque yo me sienta triste. No le puedo decir a alguien, yo me siento triste porque tú hiciste tal cosa y que cuál me hizo sentir triste. Tú puedes decir, lo que tú hiciste me causó tristeza, pero tú no me causaste tristeza. Yo soy responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones y de mi compromiso con la vida. Y esa es una enseñanza que el Evangelio tiene profundamente, ¿sí? Es decir, yo soy responsable, ¿sí?, de las cosas que tenga que hacer en mi vida y de cómo reaccione ante esas cosas en la vida. Yo, y a los hijos se les enseña eso. Por eso, ¿sí?, hay que ordenar ciertas cosas como papás y decir, oye, vas a hacer esto. Es un niño chico, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es la capacidad que tú tienes de aceptar tu realidad de la mejor manera posible. Porque a eso sí, el Evangelio es enormemente realista. No es cuentos bonitos que me hagan sentir bonito, es enormemente realista. Y esa es otra de las grandes enseñanzas hacia mí. ¿Sí? Es decir, no estoy hablando del vecino, no estoy hablando de la vecina, estoy hablando de mí, de mi responsabilidad, ¿sí?, de cómo vas a recibir ese grano que siembra el sembrador, que avienta el sembrador, cómo lo cultivas, cómo lo das, cómo lo percibes. Entonces los evangelios también te hacen no nomás que rescates tu dignidad, sino que rescates tu capacidad de ser responsable. Y es muy fácil responsabilizar a los otros, al otro, a la otra, a los otros, a las otras, al gobierno, a la sociedad, a los que quieran, por mis tragedias, mis dramas, mis historias. Es muy fácil. Pero eso no es algo que en los evangelios aparece. Ahí aparece la responsabilidad y la toman. Cuando la mujer la iban a apedrear, Jesús no la eximió de su responsabilidad. Le preguntó, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco. Vete y cambia tu actitud, cambia tu pensamiento, tu idea, tu compromiso. No le quitó su responsabilidad, le invitó a que la transformara, a que la asumiera, a que le diga, mira, pues esto es, no te condenó nadie, está bien, te ayudé a rescatar tu dignidad. Ahora, vete y cambia tu manera de pensar, de sentir, de entender, de creer, de vivir, porque esa es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, no eximió de responsabilidad a nadie. Más bien, se las daba generosamente. Porque tú, Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿sí? Y no lo culpaba. Le daba y le hacía entender su responsabilidad. Y Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús 3 veces. Lo cual habla de que se hizo responsable de su decisión. Una decisión que no estaba predestinada. Jesús le dijo, pero él pudo optar por no hacerlo o hacerlo. Y sin embargo lo negó, ¿sí? Entonces, esa es
otra enseñanza que los evangelios hablan de mí, ¿sí? De mi naturaleza, de mi sentido. Y ahora viene otra parte. Otra de las cosas que el evangelio me dice de mí es qué tanta capacidad tienes de realmente creerle a Jesús. Los aves del cielo se alimentan, los lirios del campo se visten de la mejor manera más que el rey Salomón, ¿no? Es decir, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué nos preocupamos por los que comeremos, por lo que vestiremos? No te exime de la responsabilidad de trabajar. Cuidado. ¿Por qué te preocupas? Y aquí es donde viene la enseñanza, es muy interesante, porque no te dice o no nos dice que Dios se va a encargar de todo. Te dice que el resultado depende de Dios, pero tú tienes que trabajar. Tú tienes que vestir, tú tienes que buscar tu alimento, tu comida, tú tienes que ser responsable con tus cosas, ¿sí? Y el resultado, lo que resulte, depende de Dios. Dios lo da, Dios lo quita, bendito sea Dios, así se dice. Y entonces, otra enseñanza es, ¿qué tan bueno somos para soltar la ansiedad de los resultados, de las cosas que se nos vienen? ¿Qué tan fácil podemos soltar? ¿Qué tan creíbles somos para poder soltar? Y no nomás las cosas. ¿Por qué no podemos soltar a la esposa, al amigo, al hijo, a la hija? Que por qué tienen que ser de tal o cual manera, lo cual no exime que no tengan que corregir o que no tengan que hablar. Soltar en el sentido de que, híjole, voy a regañar al hijo, a la hija, bueno, pues regáñala con amor, pero el resultado no es tuyo, es de Dios. Lo cual quiere decir, no es que vaya a suceder bien o mal, no hay que preocuparse por eso, sino no te agobies por el resultado. Tú cumple, ¿sí? Si vas a corregir, si vas a limitar, hazlo, ¿sí? Dios se encargará del resultado porque el resultado no es tuyo. Entonces, el poder soltar a la voluntad de Dios, entendiendo qué es lo que hay que hacer, y alguien dirá, oiga, pero en los evangelios no dice si en los hijos hay que regañarlos o no. No dice, pero es muy sencillo. Acuérdate, dignidad, no solamente tuya, de los otros, pero también responsabilidad. No nomás tuya, también sobre los que dependen de ti. Tienes que cultivar la responsabilidad. No culpar y que no te culpen y que no se culpen. Tu responsabilidad, la responsabilidad de los otros, tu dignidad, la dignidad de los otros. Y la tercera es enseñar, enseñarte y enseñar a depender enteramente de Dios. Pero trabajar como si todo dependiera de ti, confiar como si todo dependiera de Dios. Son tres cosas que los evangelios hacen mucho énfasis, mucho énfasis. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios dan vuelta alrededor de estas cosas, de la dignidad, de la responsabilidad y de la confianza en Dios, ¿sí? Son tres elementos fundamentales que los evangelios te dan. Entonces no te dan una hoja de ruta sobre cómo te debes portar en la vida. Te dice, hay tres cosas que tienes que cuidar. La dignidad, porque eres templo de Dios, ¿sí? Y es tu persona, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu sexualidad, todo es parte del templo de Dios. Permites que te lo lastimen, permites que te hieran, permites que te violenten o te violentas o violentas a alguien más. Dos, la responsabilidad. Eres responsable, no acusas a los otros de lo que te hacen sentir o no, porque, oye, tú me haces enojar. No, tú no me haces enojar. Lo que tú hiciste tal vez me pudo haber molestado, ¿sí? Pero es mi responsabilidad asumir una actitud ante tu comportamiento o ante el comportamiento de los otros, ¿sí? Tal vez ese es algo que los más ancianos luego siempre aprende uno de ellos, porque ya no les importa muchas veces que les digan cosas, pero los más jóvenes están puestos a esos. Pero hay que aprender, ¿sí? A la que la dignidad se dé y asumir responsabilidades, porque la responsabilidad viene por allí.
no responsabilices y educa en la responsabilidad. No hay gesto más grande de amor que también educar en la responsabilidad, no solamente en los límites para salvaguardar la libertad, sino en la responsabilidad, ¿sí? Generar esa responsabilidad. La dignidad tiene que ver mucho con ese aspecto de poder saber que tú eres una persona muy valiosa y que los otros también. Pero hay gente muy valiosa que mejor no hay que acercársele, ¿sí? Por dignidad. Nadie está llamado a acariciar al león que muerde. Primero cuida tu dignidad y después andas cuidando la dignidad de los cuales dependen de ti, ¿sí? Y trata a los demás con esa propia dignidad. Es importantísimo. Y por eso no culpamos, pero sobre todo no nos permitimos que nos echen la basura de la culpa. La responsabilidad. Sí, pasa un suceso en la vida, un rompimiento de pareja, lo que sea, bueno, ya tomo mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad, no mi culpa, no la culpa, sino una responsabilidad y genero mi actitud suficiente y grande para salir adelante ante ese hecho, ¿sí? Entonces asumo mi responsabilidad. Y tercero, ¿qué tanto, y como ya lo dijimos alguna vez, puedo yo confiar todo mi actuar, mi sentir, mi pensar, mi hacer, mi creer en Dios? Alguien alguna vez me dijo, y me lo dijo de una manera muy tierna, ¿por qué tienes que traer a Dios a todas partes? Y yo le respondí, ¿por qué no? ¿Por qué no podría yo meter a Dios en todas partes? Y saben que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, que no incluimos a Dios en toda nuestra vida diaria, que parece que se queda una parte muy exclusiva en la iglesia si es que uno va o no va. Cuando Dios está en todas las circunstancias, los más grandes místicos reconocen que al final dependemos enteramente de Dios y de nadie más, ¿sí? Nuestra vida gira alrededor de Dios, como giran los planetas alrededor del Sol. Es inevitable, es totalmente inevitable. Entonces, ¿qué tanto me resisto a esa realidad? Y mi realidad ahorita es ir al supermercado a comprar verduras y cosas y se preguntarán, ¿y dónde llevas a Dios? Pues llevaré a Dios en mi sentir, en mi pensar y hasta pensaré qué compraré para comer mañana y puede ser que me quiera comprar comida basura y entonces ¿dónde está el cuidado a mi iglesia? ¿No? ¿Dónde está el cuidado a mi persona, a mi dignidad? Pues ahí está Dios, en todos los hechos, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todas las crisis. Aunque uno no lo cree, ahí está Dios. Pero también en todas las alegrías. En todos lados uno puede llevar a Dios. Entonces, esta es la parte muy importante. Confía, o sea, trabaja como si todo dependiera de ti. Todo. Pero confía como si todo dependiera de Dios. No olvides llevarte a Dios siempre en el camino. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Este es un episodio sobre las pequeñas cosas de Dios. Las pequeñas cosas porque es la vida diaria, ¿sí? Esas cosas del día a día que, que tienen que resonar Dios en ellas. Y que el Evangelio no lo dice y no lo va a decir, porque no está diseñado para que me diga cómo me tengo que portar. Está diseñado para de que me diga mi persona, mi naturaleza, que habla sobre mi ser, mi experiencia de vida con Dios. Para eso está diseñado. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Agradezco a todos que se hayan dado el tiempo de escucharme y de verme. Muchas gracias.